En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Vengas cuando vengas, deja atrás el peso, quema las maletas, tira tu champú, tengas lo que tengas, dame lo que quieras, a plazos o enteras. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, una tarde más, un martes más aquí con la penúltima palabra. Y bueno, pues hoy me acompañan gentes maravillosas, como siempre. A mi izquierda, Rosa Corchete. Bienvenida, Rosa. Gracias, bien hallados todos. También a mi izquierda, pero un poquito más lejos, Irene Sánchez. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. A mi derecha tenemos a Alexander Alegría. Hola, gracias desde la cercanía. Claro, desde la cercanía. Y un poquito más lejos, más aún, tenemos a Andrés Maldonado. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. Pues yo estoy muy bien. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? ¿Nos ¿Tengo lo que cuentas? hacer yo el sumario? Si quieres. Es mejor que lo haga Irene, anda. Pero yo no he venido solo a decir puntillas hoy, o sea... No, haz el sumario tú, que vale. A mí no me apetece leer. Por lo que sea, ¿no? Sí. Es que es un poco duro, porque el programa de hoy tiene la contundencia de los días importantes y las particularidades de un equipo de sinvergüenzas. Tiene la contundencia de los días importantes porque todos nosotros nos acordaremos de ello durante mucho tiempo. Tras 3 años de hacer este programa, esta puede ser la última vez que grabamos en este estudio de Radio Usal. Quizá nos acordemos siempre de este día, pero quizá no. Porque como somos unos sinvergüenzas, ni siquiera sabemos si esto es así realmente. Porque tenemos media temporada sin grabar, pero Andrés se quiere ir por ahí a grabarla fuera del estudio, a la aventura. Sí. Tampoco sabemos si estamos vivos allá por el futuro. Faltan exactamente 3 meses para que se emita este programa. ¿Os parece normal? No lo Porque es. a mí no. Y ya estoy harta. Está Andrés empeñándose, en meternos prisa, y nosotros aquí con la lengua afuera grabando media temporada en 2 semanas. En fin. Esto es sobre explotación laboral. que es que lo del programa de hoy, pues bueno, vamos a hablar de radio y de carisma, porque tenemos como invitado a un locutor de radio y nos han dicho que es así bastante carismático. No nos hemos currado todo lo que deberíamos. Jolines, que esto yo no lo quiero decir. Pero has trabajado mucho en el... Es que he trabajado muchísimo anoche, jolín. Bueno, es lo que hay. Así que comience el programa. Pues efectivamente tenemos como invitado para el programa de hoy a Santiago Juanes. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros estupendamente. Santiago, para quien no le conozca, que es raro que no le conozcáis, por cierto, estudió Magisterio, Geografía, Historia y Derecho. Es una voz inconfundible de la radio durante más de 4 décadas y bueno, pues inició en Radio Salamanca Onda Media, participó en la creación de Radio Salamanca FM, trabajó después en Antena 3 Radio Salamanca y durante más de 3 décadas en la cadena SER. En total, que se dice pronto, 45 años de radio. Pero no solo ha sido la voz, también ha sido la palabra. Es periodista de prensa, columnista del diario Tribuna y de la Gaceta de Salamanca e investigador y divulgador de la vida y la historia de Salamanca, pues con el bestiario disponible en internet por si alguien lo quiere consultar. Es autor y coautor de varios libros y guías, colaborador de la obra Salamanca, Patrimonio de la Humanidad. Y estos, pues bueno, son solo algunos de sus trabajos. Madre mía, has hecho una presentación de congreso. No, claro, es que se lo merece. Se lo merece. Esta reconocida y querida voz se merece una presentación como esta. Y bueno, pues entre sus temas preferidos, según pone aquí, está en la literatura, la historia de Salamanca, los artículos de crítica y de gastronomía. ¿Es así o no es así todo esto? Es así. Yo venía además con cierto reproche, porque aquí yo he escuchado algunas cosas que se han dicho del hornazo que parecen me parecen tremendamente injustas. O sea, no sé. Yo digo, no sé si vengo a territorio hostil o no. Cambiamos la entrevista o la tertulia, en lugar de carisma hablamos de hornazo. Si queréis. Menos mal que tengo uno aquí debajo.
Sí, sí, bueno, y supongo que me tengo que dar por aludido. Yo soy un fiel detractor del hornazo, pero oye, podremos tolerarnos, ¿no? Lo justo, yo creo. Bueno, pues si un día vamos a comer hornazo, tú con una empanada gallega ya Eso vas... es. Pero gallega, porque si es de aquí también le pone pegas. Sí, No, sí. Yo, como veréis, le he dado la espalda. Sí, Yo ahora mismo le doy la espalda a este individuo Lo veo que maravilloso. va denostando el hornazo salmantino por toda parte. Es que si lo comes se mancha el traje. claro, es eso. Yo, bueno, Pero además es que es de importación este muchacho, ¿no? Es decir, Es el traje. No lo sé. encima haciendo apología de la empanada gallega en Salamanca. Claro, pero es que donde fueres, haz lo que vieres. Es verdad, cómete el hornazo y cállate. tremenda, bueno, de verdad. pues que viva el hornazo, lo siento mucho. Bien, hechas estas disculpas. Sí, Estas disculpas. disculpa Bueno, institucional. una disculpa Lo siento, institucional. me he equivocado, no volverá a ocurrir. Esperamos, tampoco tienes mucho tiempo ya para que ocurra. Viendo la efusividad que le pones a defender el hornazo, en estos 45 años de trayectoria, bueno, pues yo que sé, de profesionalidad, ¿has hecho todo con el mismo entusiasmo? ¿Cuál era tu medio de trabajo favorito? Por ir adentrándonos ya en la entrevista para que la gente conozca verdaderamente a Santiago Juanes, aunque yo creo que esta defensa del hornazo ya ha sido muy descriptiva. Bueno, sobre todo porque es que ahora mismo, en fin, acabo de terminar un libro sobre el hornazo. así de claro. No, pero, hombre, Lo sé. todos tenemos biorritmos. Entonces hay días que, en fin, tienes más ganas, otros días que tienes menos ganas, con lo cual, pues hay días que llegas con un entusiasmo estupendo al micrófono y otros días que llegas que te tienen que ir dando empujones para meterte en el estudio, ¿no? Y yo a mí esto de elegir medios como ¿quién quieres más? Pues no lo sé, yo es que son medios complementarios, de verdad. A mí me gusta mucho escribir, me ha gustado mucho siempre hacer crónica de Salamanca y me ha gustado mucho enfrentarme cara a cara con la audiencia, es decir, escuchar a los oyentes. Y entonces a mí pues, ¿te ha gustado todo? Claro, en la prensa eso no es posible. En la radio sí, con el directo tú eres capaz de hablar con la gente, enterarte, interactuar y tal, pero en la prensa es muy complicado. Por eso digo que son medios complementarios y nunca me he atrevido a decir cuál me gusta más. Vamos a ver hasta qué punto son complementarios, porque cómo se relaciona tu vertiente como investigador, ¿no? Como persona que le gusta la literatura, que le gusta la gastronomía, que hace crítica también, ¿cómo se relaciona con la radio? ¿Cómo la gente puede percibir esas relaciones? Vamos a ver, yo en la radio, de las cosas que, en fin, que más me siento orgulloso es de haber creado pues lo que ahora llamamos podcast, que era una pequeña grabación hablando de cosas de Salamanca. Es así. Y además, al principio de una manera pues muy sencilla. Era yo hablaba, entrevistaba a alguien y todo eso formaba parte de un microprograma, un microespacio. Después esto se fue haciendo más complejo y terminó siendo un podcast en el que yo daba un texto e incluía fragmentos que sacaba pues de películas, de entrevistas, esto que ahora está tan de moda, ¿no? Es decir, para adornar ese podcast de Salamanca. Entonces yo me siento muy orgulloso de eso porque hay una parte muy importante que es de investigación. Primero de decir qué hago. Entonces, ¿hoy qué es? Hoy es San Silvestre, venga, pues a ver, San Silvestre, ¿hay alguna relación entre San Silvestre, que es el 31 de diciembre, y Salamanca? Pues sí, no, tal. Entonces a partir de ahí vas construyendo un guión y a partir de ahí vas poniendo los efectos. Otras veces pues es una determinada noticia, se quiere poner un monumento en un sitio. Bueno, vamos a ver la historia de este sitio, ¿no? Y exactamente lo mismo. Entonces hay una parte de investigación y de producción de texto, de guión, que es importantísimo. A mí por lo menos era lo que más trabajo me daba. Tú no comenzaste estudiando radio, lo hemos mencionado antes. Comenzaste con magisterio. Bueno, yo soy un intruso. Sí. Yo sí, siempre he tenido esa consideración y a partir de que se iban haciendo más universitarios los estudios de comunicación audiovisual y de periodismo, pues más intruso todavía, ¿no? Yo estaba en la universidad había una iniciativa que era llevar la música, todas las músicas, a todas partes, a los institutos, a asociaciones de vecinos, a los propios universitarios. Las personas que hacíamos aquello, adscritas a la cátedra Salinas, se llamaba Colectivo Fonos. Y un buen día
tres majaras dijimos, ¿y por qué no hacemos esto en la radio? Y nos plantamos en la radio, en Radio Salamanca, dijimos, ya venimos a ver un programa de radio. Nos miraron de arriba abajo, en fin, pantalones de campana, melenas, aquello era una cosa, en fin, año 1979, dice, bueno, vamos a hacer una prueba de sonido. Oye, y nos aceptaron. Yo siempre digo que fue un error tremendo, pues yo hubiera tenido más vacaciones siendo maestro que siendo periodista o comunicador, pero y la radio nos aceptó. Yo creo que entonces tú también eres un poco de importación en este mundo de la radio, ¿no? ¿El qué? ¿Perdona? Eres un poco también de importación, como Andrés en Salamanca. Perdona, yo soy un intruso. O sea, directamente. Para que no te lo puedan Pero- llamar, ya partes de ahí, ¿no? Pero hay una diferencia muy importante, porque claro, el otro intruso no se siente orgulloso de Salamanca y encima la denosta, pero tú en ese sentido, a nivel personal, ¿te consideras afortunado de trabajar en la radio? Me he sentido tremendamente afortunado. Yo creo que es una experiencia fantástica y un trabajo maravilloso. Duro, pero maravilloso. Hablando de trabajo duro, Santiago, ¿en algún momento en la emisión de algún programa te has sentido casi bloqueado por la emoción? ¿Te ha costado seguir hablando? Hombre, pues sí. Sí. Porque además yo soy de lágrima fácil y de emocionarme. Yo voy a una película romántica y acabo con un paquete de Kleenex, de verdad. No sé por qué soy así, ¿no? Que luego me encantan las películas de guerra, de tiros y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, hay momentos en los que he tenido que morderme la lengua y más cosas precisamente para no emocionarme, porque en fin, después de tantos años yo he escuchado testimonios muy duros sobre asuntos muy duros relacionados con Salamanca, con la salud, y luego también a mí me daba mucha rabia la impotencia, el no poder ayudar. Entonces, personas que te pedían algo y tú veías que no podías hacer nada, o que habías hecho hasta donde habías llegado y no había sido posible. ¿Y te has tenido que morder la lengua? Sí. ¿En asuntos políticos o en asuntos locales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te lo llevas a casa? Claro que te lo llevas a casa. Es decir, que te influye en tu vida personal. Hombre, es decir, a mí, vamos a ver, o sea, tú acabas el programa de radio y sales de la emisora diciendo, ¿lo habría hecho igual? O sea, si ahora volviera a entrar, ¿lo habría hecho igual? Es decir, igual que los artículos de prensa, las crónicas, cuando la ves en el periódico publicada dices, ¿lo hubiera hecho igual? No. Cambiarías, constantemente cambiarías lo escrito. Constantemente, pero tienes que superarlo. Quiero decir que en ese momento tú tienes que tener la conciencia tranquila de decir, en ese momento esto es lo mejor que podía hacer. Y lo he hecho. ¿Que luego se te ha ocurrido otra cosa? Pues chica, serán las musas, será otra cosa, pero en ese momento, cuando hice ese guión y ese programa, era lo mejor que podía hacer en ese momento con los medios que tenía. Y al contrario, ¿te han parado por la calle para darte las gracias? Pocas veces. Bueno. Sí, o sea, si alguien hace comunicación pensando en el agradecimiento público, en fin, que sepa que eso va a llegar cuando se muera. O sea, en España tenemos muy buen morir. Todo el mundo cuando se muere, todos son elogios y tal, pero luego la gente te ve como es su obligación. Tu obligación es contar las cosas, tu obligación es esto, lo otro. Bueno, te dan las gracias por determinadas cosas, pero no te van dando aplausos ni te van dando abrazos por la calle. No es una profesión de reconocimientos inmediatos. Tus amigos de la radio con canciones te dirán. Y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿cómo manejas personalmente, no sé si es una pregunta psicológica o no, los comentarios negativos, las críticas destructivas? Porque si son constructivas lo asumes y además te sirven para aprender. Las críticas destructivas. Bueno, las críticas en general se acogen mal. O sea, de entrada, es decir, que quien diga lo contrario miente como un bellaco. De entrada, tal. Pero, ¿qué ocurre? Que yo lo hacía es, vale, muy bien, venga, ponía buena cara al asunto, lo escuchaba con mucha atención, intentaba defenderme y luego al cabo de un rato decía, a ver, ¿qué me han dicho?
Y entonces, a partir de ahí, con una cierta distancia temporal y también espacial, tú decías, bueno, pues tienes razón, no tienes razón, voy a hacerlo de otra manera o voy a mantenerme en mis 13. O sea, las críticas hay que escucharlas y hay que madurarlas. Yo estoy madurando la crítica del hornazo, lo prometo. Y muy constructiva, además. Sí, apenas me he sentido intimidado. Bueno, pero tú te tienes que sentir halagado por el hecho de que alguien te escuchara en ese momento. Sí, yo me siento absolutamente sorpresa. Es decir, es decir, caramba, aunque este hombre me reproche esto, que evidentemente es una broma. Está claro. Bueno, entonces, no. Eso es una broma, pero es decir, pero tú tienes que decir, ¿y este tío de dónde sacó tiempo para escucharme? ¿Qué estaba haciendo cuando me escuchó? ¿Por qué se fijó en esto? Sí. Es decir, resulta que tuvo esto, ¿y por qué no me ha comentado otras cosas de ese programa y solamente me comenta el hornazo? Es decir, yo me sentiría orgulloso por el hecho de que alguien me hubiese escuchado en primer lugar, en segundo lugar, pues me hubiese reprochado algo. Es que Andrés tiene un problema, que es como se ha metido con el hornazo en 4 o 5 programas distintos, pues esas dudas no le surgen, yo creo. Ha hecho de la crítica al hornazo, ha hecho bandera. Sí, ha hecho bandera, tío. Es una causa que está muy comprometido con ella. Ya le digo que tiene la causa perdida en Salamanca, aunque yo conozco mucha gente que es detractora del hornazo, empezando, ¿no? Vamos a ver, sí, bueno, pero luego siguiendo con los nutricionistas, los dietistas, gente muy peligrosa. No, pero esa gente no la vamos a traer por ahora al programa. Vamos a retomar la entrevista, luego si queréis hacemos un debate sobre la gastronomía salmantina. Vamos a ver, dentro de un equipo de radio, ¿qué crees que deberíamos cuidar más? Dentro de un equipo de radio, yo creo que lo más importante es hablar y hablar. Ese es el diálogo, y sobre todo tratándose de la radio. Es decir, hay que hablar muchísimo de todo, absolutamente de todo, de lo humano, de lo divino, y a partir de esa conversación empezar a establecer, oye, pues, ¿y por qué no? La famosa frase de ¿y por qué no hablamos de esto? ¿Y por qué no hacemos esto? O sea, escuchaba antes, en fin, esa idea que tenéis maravillosa de salir fuera a hacer programas. Eso es fantástico. Hace ya tiempo que hay que romper las paredes de los estudios de radio. Y igual que traemos a la gente a escuchar la radio a los estudios, la gente tenemos que salir, la gente de radio, que salir fuera, que nos vean, que somos de carne, hueso, y que vea que la radio, pues en fin, es lo que es. Y desde luego salir a la calle es enterarse de las cosas que pasan. Igual que hay que romper las paredes de los estudios, ¿crees también que hay que romper las paredes que nos imponen quizá los guiones? ¿Hay que dar lugar a la improvisación, o hay que tener las cosas mejor atadas? Yo lo siento mucho en este asunto, yo soy un gran defensor del guión. Es decir, la temporada que... yo siempre he hecho guiones, siempre. Pero teníais que ver un guión de un programa matinal. Por ejemplo, tuve la suerte de colaborar con Iñaki y ver cómo Iñaki Gabilondo utilizaba un tocho, pero lo que es un tocho escrito por un montón de gente que tecleaba a máquina todo aquello y tal y cual, y cómo iba cogiendo, iba tirando el folio a la papelera. Iñaki podía seguir o no el guión, pero lo tenía ahí. Es decir, el guión son como las líneas trazadas en el camino para que no te salgas y no te pierdas. Es decir, luego tú ya puedes ir haciendo eses, ir hacia atrás, hacia adelante, ir de rodillas, de pie, como a gatas, como te dé la gana, ¿no? Pero dice, oiga, estas son las líneas. Para eso vale el guión. Lo que sucede es que a veces los guiones pueden ser peligrosos en el sentido de lo que contienen, ¿no? Que pueden contener ideologías, pueden contener ciertas posturas muy concretas. Y no sé si tú crees que los locutores tienen que apartarse de este tipo de parcialidades. Pero perdona, en el guión está lo que tú quieres que esté. A no ser que lo escriban otros por ti. Bueno, pero en todo caso, si lo escriben otros para ti, tú tendrás que supervisar antes ese guión. Es decir, por eso decía yo antes, es muy importante hablar. Es decir, ahora vamos a hacer un guión, vamos a hacer un programa de esto, con este guión y hablando de estas cosas, ¿no? Y repasar el guión. Y decir, pues esto sí y esto no, y tachar cosas, evidentemente. Vamos a ver,
Cuando yo empecé en la radio, empezábamos un guión y más, porque aquellos se supervisaban, ¿no? Y entonces había locutores profesionales que leían lo que les daban. Es decir, y había... y a continuación en Radio Salamanca, música de zarzuela. Hoy escucharemos al maestro tal en la interpretación del grupo de zarzuela del coro de Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo decía el guión, que lo había escrito otro, y se acabó. O las guías comerciales, es decir, la cuña de publicidad lo escribe otro. Son locutores profesionales. Pero hoy la radio va por otros derroteros. Hoy por la radio, cuando tú te pones delante de un micrófono, vosotros tenéis aquí unos papeles encima de la mesa que podéis seguir o no, pero los tenéis. Y esos guiones los habéis hecho vosotros. Está claro. Pero quizá reformulando un poco la pregunta de Sergio, o sea, ¿un locutor debe trabajar desde su ideología y sus opiniones o tiene que buscar un poco la neutralidad? Un locutor tiene que hablar pensando en la gente, en las personas. Y pensar en las personas es ser honesto. No ocultarse, no ser ni cínico, claro, yo soy así y se acabó. Esto es, si a usted le gusto, me compra, fenomenal, ya estamos aquí, somos amigos y estupendo, esta es nuestra relación, ¿no? Es decir, en caso contrario es una impostura. Claro. Entonces a mí me parece que eso es muy duro, es engañar al oyente. Y una particularidad, es muy difícil engañar al oyente. La voz pocas veces engaña. Tú puedes engañar con los efectos especiales. Si aquí ahora nos ponen un mar de fondo, podemos saludar desde el Mediterráneo. Hola, buenas tardes desde el Mediterráneo, desde la terraza tal. Estamos aquí todos con un mojito. No sé qué. Bueno, puede colar. Pero cuando dices una cosa en serio y que quieres que cale, el público te va a cazar enseguida. Y en los programas divulgativos e informativos, en los que las empresas, la economía tiene un gran poder, ¿puedes ahí mantener el compromiso de honestidad con el público? Es una pelea, es un pulso, Rosa, entre lo que la empresa quiere y lo que los oyentes quieren. Los oyentes no se van a meter en cuestiones económicas, es decir, ningún oyente está pensando en la economía de la radio. La empresa sí. Entonces tú, al final, lo tuyo es un pulso, es decir, yo hago este programa, es decir, y tengo que buscar, al mismo tiempo que lo hago, tengo que buscar que sea rentable en materia de audiencia y en materia económica. ¿Por qué? Porque es una empresa. Y la empresa está para generar dinero. Eso está absolutamente claro. Pero hay que ser honesto. La pregunta es, ¿te venderías por dinero? Es decir, esa es la cuestión. ¿Te venderías por dinero? Sí. Hay que intentar no hacerlo. Pues si os parece, con esta pregunta vamos a dar paso a la siguiente parte del programa, para ir dejando atrás esta entrevista, ¿no? Y bueno, pues viene Alberto, que nos va a acompañar con un jueguecito pues para amenizar todavía más este programa de hoy. El desván de Alberto, con Alberto Cabezas. Pues bienvenido, Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy Qué bien. gran canción. Gracias por traerme. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ¿Qué pues juego nos traes hoy? Pues he preparado un juego que se llama Continúa la historia, en el cual os voy a describir dos escenarios y vosotros tendréis que continuarlos, como bien dice el título del juego. Bien. Está bien puesto este título. Para que resulte una entretenida narrativa para nuestros oyentes. Vale, pues cuéntanos esas historias, a ver si nos enganchan. Vale, pues vamos con la primera. Paulino, un señor de mediana edad, aficionado a la pesca, comenzó la caminata que le llevaría al río de siempre, pero queriendo cambiar de aires, esta vez decidió tomar otro sendero distinto. ¿Qué hacemos con Paulino? Eso es lo que tenemos que decidir nosotros. Sí, en ¿democráticamente o...? No, en sentido circular. En cada sentido uno circular. Da una pequeña continuación. Vale, yo digo que el camino que toma Paulino está absolutamente embarrado. Bueno, pero vamos a hacerlo radiofónico. Vamos a continuar la propia narración, ¿vale? Venga, así que lo reformulo. Pues vamos allá, vamos allá.
Paulino, un señor de mediana edad aficionado a la pesca, comenzó la caminata que le llevaría al río de siempre, pero queriendo cambiar de aires, esta vez decidió tomar otro sendero distinto. Paulino comenzó a caminar por el nuevo camino, que estaba totalmente embarrado. Una vez allí, se dio cuenta de que quería despertar su espíritu animal, y lejos de echarse atrás, se revolcaba en el barro una y otra vez. Hasta que tropezó con un cadáver. ¿Qué hace aquí un cadáver? Era un cadáver de un pez. Entonces Paulino estaba muy triste porque él quería ir a pescar, pero ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, pues... Buscar un final. Sí. Paulino entonces decidió que aquel cadáver de pez sería su nueva cena y entonces se quedó sin ir al río. ¿Nos sirve? Bueno, que juzgue el especialista. El especialista en historias... ¿Continuadas? Sí, la verdad que lo he visto muy creativa, muy fina. Bueno, tienes otra preparada. Hasta yo creo que podemos meterle un poquito más de ritmo y un poquito más de dinamismo. Cuéntanosla. Vale. Josefina, una recién divorciada, con ganas de divertirse un poco, cansada de 25 años aguantando a un marido insoportable, propone a sus vecinas solteras una noche de sexo, drogas y rock and roll. Sus vecinas, todas nonagenarias, decidieron unánimemente sumarse a su propuesta. La propuesta siguió la siguiente manera. Fueron a una discoteca a intentar ligar con otros nonagenarios, pero allí no encontraron ninguno. Así es que decidieron seguir la fiesta en casa. ¿Y en casa qué se encontraron? A sus ex celebrando también una orgía con sexo, droga y rock and roll. Todo había salido a pedir de boca, o sea que se juntaron en su casa y se intercambiaron los ex maridos. Y tras este encuentro de swingers, ¿qué pasó? Así se batió el récord Guinness de la orgía con más edad, ¿no? Con mayor media de edad de la historia de la humanidad. Se calcula que la suma total de años fue un total de 953, siendo así un récord Guinness establecido en Cuenca, provincia española. Y así lo determinaron los especialistas que recibieron a todos ellos en el servicio de urgencias del hospital. Bien, yo creo que con esto tenemos una historia más que merecida. Sé que no tienes ninguna más en el guión, Alberto, pero si quieres improvisar otra, vamos con ella, ¿eh? Vale, pues... Estaban unos amigos tomándose unas cervezas en una taberna y pensaron, hey, ¿qué os parece si nos vamos de excursión a las cuevas? Pues ahora vamos a hacer el orden a la inversa, que estoy cansado de empezar siempre. Pero, claro, ¿qué cuevas? Hay muchas cuevas a las que se puede ir. ¿A qué cueva fueron? Invéntatelo como narradora. Claro. A la más cercana, a la más cercana. Y en esas cuevas y en esa excursión no podía faltar algo tan tradicional como el hornazo de Salamanca, del que dieron buena cuenta aquellos excursionistas. Sentados debajo de las estalactitas o estalagmitas, no sé cuáles son las que están arriba, se sentaron en círculo y comenzaron a disfrutar de este hornazo, pero rápido encontraron algo que no les resultó muy satisfactorio. Se encontraron un ojo dentro del hornazo, un ojo de cristal, no era ni siquiera humano. Andrés, el que había encontrado ese ojo, se estaba negando a comerse el hornazo, pero todos sus compañeros salmantinos le dijeron que eso era una falta de respeto total a la cultura de su ciudad. Que yo no me como esto, que no me lo como, que no me lo metan en la boca, que me suelte, que me suelte. Ignorando que todo aquello que está dentro del hornazo hay que comerlo. ¿Un broche final? Andrés, para no tener que comerse el hornazo, aprovechó sus manos manchadas de rojo para pintar unas pinturas rupestres que aún hoy pueden visitarse en la cueva más cercana. Qué bien, pues Alberto Cabezas, muchísimas gracias por traernos esta maravillosa sección. Seguimos en la penúltima palabra, nos toca una tertulia sobre el carisma. El otro día
día me habló una tipa y soltó que lo hacía muy mal en la cama. Yo sorprendido le dije amén y como siempre empecé a argumentar. Tienen que comprender que no destaco por experiencias. Concédanme un segundo y entenderán. Mi primer amor me dio un plantón tan absurdo que azoró al inconsciente. No me dijo que sí, tampoco que no. Mira, no, Roy, no. No estoy bien. Soy el segundo plato. Ella dice que está enamorada de mí, pero que va a quedarse con su marido. ¿Tú lo entiendes, Roy? Es raro, sí. Dímelo a mí. Dice que soy la fascinación, ¿no? Los fuegos artificiales, pero que su marido es su compañero de viaje. Pues que nos lleve las maletas si quiere. Antes yo era el segundo plato clandestino, ¿no? Con toda la belleza del subterfugio de estar dándole sopas con onda a su marido. Ahora soy un pelele, el consentido. Dios, es que no puede haber palabra más asquerosa. Que el tipo me ha dado un green pass para seguir copulando con su mujer. Me cago en las asquerosas parejas abiertas y en el amor libre francés. ¿En qué reside esa fuerza especial que acompaña a un líder? Sean líderes políticos, de opinión, sea el ámbito que sea, aparece ese tipo particular de individuo que tiene lo que llamamos carisma. Corre el rumor de que ha estado calibrando mal las máquinas. Podrían cerrar la fábrica y mandarnos a Auschwitz. Me enteraré de dónde podemos comprar balas. Las haremos pasar por nuestras. No veo la diferencia, tanto si se hacen aquí como en otra ¿Cómo que parte. no ve la diferencia? Yo sí la veo. Perderá mucho dinero. Se fabricarán menos balas. Señora Stern, si alguna vez producimos un solo proyectil que se pueda disparar, me llevaré un disgusto. Tampoco que no, se fue saltando indiferentemente. ¿El carisma es algo que tiene que ver con la bondad o con la maldad? ¿Es una cuestión de demagogia? ¿Es el carisma algo que tiene que ver con el poder o más bien con la dominación? ¿Es algo que se ejerce desde la sensación de impunidad o desde la experiencia vital? ¿Carismático se nace o se llega a serlo? Pues fíjate tú que la primera vez que me diagnosticaron cáncer fue mi marido quien se lo dijo a los niños. Y quien les cuidó, mientras a mí me limpiaba el vómito. Y me llevaba en brazos a la cama cuando no podía moverme. Y en ese momento yo me dije que el verdadero amor es ver morir a la persona que amas. Y ahora yo me pregunto, ¿quién va a verte a ti morir? ¿Eh? Yo desde luego no. Así que la próxima vez que vuelvas a referirte a mi marido como maridito, te suelto una hostia que te pongo del revés. Ojalá terminar aquí, chicos. Lo miremos como lo miremos. Ese aura que acompaña al personaje carismático es siempre tan inquietante como irresistiblemente atractivo. ¿En qué aspectos reside el carisma? Seguimos. Que tampoco tiraría cohetes. Un colega y yo nos lo montamos con dos que se marcharon al día siguiente. Y si era presuponer... Pues comencemos esta tertulia sobre el carisma. Hemos dicho al principio del programa que teníamos un invitado carismático. ¿Esto es así? ¿Se considera usted carismático, don Santiago? Yo que, desde mi punto de vista, en absoluto no, pero hay una pregunta muy interesante, ¿no? Es decir, ¿dónde reside el carisma de una persona? Yo creo que reside en los demás. En cómo te ven los demás. Como los demás te vean con carisma, pues es que te ven con carisma. Otra cosa es que tú lo seas o no. Es decir, yo creo que, en fin, la sede del carisma de alguien depende de los demás y está en la mirada de los otros. Incluso yo creo... Perdona, Rosa, ¿querías? No, Vale. habla. Que incluso yo creo que en ese sentido también depende de... No solo del carisma que tengas. O sea, por ejemplo, hablábamos hace poco, Irene y yo y otros compañeros en clase, sobre la elocuencia. Yo creo que la elocuencia es un poco más una característica tuya. Pero creo que el carisma incluso también depende en gran parte de lo que digas. O sea, yo creo que para que la otra gente te acepte y te considere carismático, también tiene que sentirse identificada con lo que estás diciendo o reflejada. Rosa. Pues ya se me ha ido la primera pregunta, que era Pues que a propósito si están de en los demás, en el carisma en sí, ti o en cómo te ven los demás. Y luego me ha surgido otra, voy con la primera. Cierto, yo también creo que está en los ojos de los demás, no en el propio sujeto. Pero sin embargo, a lo largo de la historia hay personajes a los que se ha considerado indiscutiblemente carismático. Y pongo un ejemplo muy polémico. Hitler.
Todos los estudios que hay sobre Hitler hablaban de un personaje carismático. ¿Polémico por qué? Polémico No, por porque yo asimilo el carisma, y yo creo que Santiago también, por lo que ha dicho antes, no solo con una pose y un modo de estar en el mundo, sino con un conjunto de valores que tú expresas y transmites. Entonces, a mí me resulta altamente difícil asimilar que Hitler fuera carismático. Yo no creo que Por ejemplo. Yo no creo que Hitler fuera carismático. Yo mantengo mi tesis de que eran los demás los que vieron cierto carisma en él, los que le hicieron carismático, y no solamente los demás, sino que además también luego hay un contexto histórico, social, que en ese momento hizo que este personaje fuese visto de esa manera, y luego, pues en fin, todas sus atrocidades le hicieron carismático también, o le hicieron un salvaje de padre y un señor mío. Claro, por eso en el concepto carisma es que intervienen un conjunto de cosas. Por ejemplo, Alex, tú has dicho una, la elocuencia. ¿Otras? Yo, claro, antes había dicho también lo que dices, ¿no? Pero claro, en concreto poniendo el ejemplo de Hitler, pues si vosotros no queréis considerar carismático a Hitler, yo mucho menos, estoy diciendo lo que he dicho. Entonces, imagino que también tiene que ver con una pregunta que está aquí anotada al principio, que es con esa figura del líder, ¿no? De saber dirigir a un grupo, porque además cuando actuamos en grupo respecto a cuando actuamos en persona somos muy distintos, y no es lo mismo saber dirigir una conversación con una persona que saber dirigir a un grupo en conjunto. Entonces yo creo que en ese sentido también tiene importancia para el carisma. Pero fíjate, has hablado antes de la elocuencia. A mí me parece muy interesante esto que has planteado de la elocuencia, porque también la elocuencia depende de los demás. Es decir, entendemos que hay individuos que hablan maravillosamente bien, que tienen el don de la elocuencia, no sé qué, no sé cuánto, y luego dices, ha dicho unas tonterías de padre y muy señor mío. Luego, por tanto, volvemos otra vez a la mirada de los demás. Es decir, luego hay personas que no, que dicen pocas cosas, muchas cosas, que son tremendamente sensatas, y hay una enorme coincidencia en que lo es. Pero cuidado con la elocuencia, es decir, estamos acostumbrados a unas grandes figuras con una oratoria extraordinaria que dicen tonterías y además algunas veces peligrosas. Claro, pero fíjate, yo en ese sentido, por contestarte, yo creo que la elocuencia es un poco más objetiva, porque, por ejemplo, y además no solo objetiva, incluso positiva, porque carismático te puede resultar Sánchez Abascal o cualquier tipo de estas personas, pero elocuente yo creo que todos podemos estar de acuerdo en quiénes son los personajes elocuentes de la película, o sea, de la política española. Y en el fondo, si somos un poco objetivos, yo creo que personas como Rufián, como Aitor Esteban o como, por ejemplo, Espinosa de los Monteros, por irme al otro lado, yo creo que son objetivamente elocuentes, y quizás en el carisma pues uno ya se puede sentir más identificado o menos, pero elocuentes yo creo que estas personas son. Claro, luego por tanto se cuenta, de Unamuno se cuentan muchas cosas, ¿no? Dicen que una vez le preguntaron a Unamuno, ¿usted cree en Dios? Y Unamuno contestó, por favor, explíqueme qué es creer y explíqueme qué es Dios. Entonces, igual deberíamos acotar la palabra elocuencia. ¿Qué entendemos por elocuencia? Y a partir de ahí atribuirle elocuencia, en fin, porque a lo mejor elocuencia yo lo estoy identificando con oratoria y no son la misma cosa en tu opinión, ¿no? Entonces, pero, en fin, yo insisto, cuidado, porque no es tan importante la forma, la oratoria, como lo que se cuenta. Yo creo que están muy ligadas y que Alex lo ha señalado muy acertadamente. El carisma es esa capacidad de atraer, y lo podemos poner en los demás o en otros, pero yo creo que sí que hay personajes carismáticos. Y la elocuencia es, por otro lado, la facultad de hablar de un modo que deleite o que conmueva o que persuada, ¿no? O sea, están bastante ligados. Yo vincularía más el carisma, creo, con la forma, ¿no? Hay personajes que son carismáticos por cómo se expresan, aunque luego digan tonterías. El elocuente yo creo que sí que tiene que tener esa conmoción, ese deleite más en el discurso, en lo que dice, y en que aquello que diga sí que sea lo que conmueve. Yo lo estaba pensando justo al revés. Me cachis en la mano. O sea, que no sé si es que nadie tiene muy claro cómo acotar mucho estos dos términos, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber algo que esté en la propia persona. O sea, yo creo que sí que hay una capacidad, no puede estar todo en los demás, desde luego. O sea, al final es una interacción, ¿no?, entre el personaje o la persona carismática y su audiencia o su público. Y a mí esto de que
dependa de ti de alguna manera ser carismático me lleva a pensar si se puede aprender a ser carismático, se puede pasar de no serlo a empezar a serlo. Yo había traído un fragmento de un sketch de Pantomima Full que se titula Coach de ligar, en el que Berto Romero pues representa a un coach de ligar. ¿Cómo se entra en la discoteca? Saludando a todo el mundo, aunque no les conozcas. ¡Ey! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Las mujeres os ven y piensan, ¿quién es este alfa que acaba de entrar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis por encima? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Bueno, esto es que es una parodia de verdaderos coaches de ligar que existen, ¿no? Que precisamente yo creo que se está intentando enseñar eso, a ser carismático, a atraer a las personas y... Vamos, me parece que no nos lo tragamos, ¿no? O sea, tú ves los vídeos reales de estos entrenadores para ligar y dices, esto no funciona. Sí, no, pero o sea, puede funcionar, no sé. Sí, preguntaba si se puede aprender a ser carismático. Yo creo que al final aprender a ser carismático es aprender lo que le gusta a la gente de tu alrededor. Porque como bien decía Santiago, el carisma también está en los ojos, ¿no?, de los demás. Entonces, si tú conoces lo que los ojos de los demás quieren ver, tú aparentas eso y ya te has convertido en un personaje carismático. Si hoy, por ejemplo, los ciudadanos reclaman políticos que parezcan más personas de show que verdaderos políticos elocuentes, pues vamos a darles eso, y así está el Congreso. Pero esto entra en bastante contradicción con lo que decía Rosa antes, de que tiene que haber tiene que ser genuino, ¿no? El carisma, tiene que haber unos valores que tú estás expresando, no se puede impostar. No sé qué vamos a hacer, Rosa y yo, para no llegar a las manos. Discutir. No sé qué ibas a decir, Santiago. No, yo es que a lo mejor es la brecha generacional, pero yo creo que lo de Berto Romero, o sea, ya no existen las discotecas, o existen las sí. Existen, ¿no? Yo veo entrar a un individuo como explica Berto Romero en una discoteca de esa manera, y lo primero que pienso es vaya bofetada que tiene el Claro, yo también, aquí no hay brecha generacional. Ahí no hay carisma. Este tío tiene una tontería encima que se la voy a quitar con la mano. Es prueba de que ese señor no conoce lo que a la gente le gustaría ver, porque a Santiago no le gustaría ver a un señor entrando y saludando a todo el mundo. Es innegable que eso que dice Berto Romero es necesariamente carismático. ¿Qué se hace en un photocall para resultar carismático? Señalar a la gente, ¿no? Y hacerse una foto así como señalando al fruncir fondo. el ceño, poner boca como de interesante. No he estado nunca en un photocall. Berto Romero cuenta una cosa muy divertida, y que es además cierto, ¿no? Es decir, que todo el mundo piensa que aquellas personas que hacen humor son personas graciosas todos los segundos, de todos los minutos, de todos los días. Y no es verdad. Y entonces hay como dos corrientes de opinión. Están las personas que opinan que estas personas, como Berto Romero, son simpáticas todos los días, y hay quienes piensan que son, en fin, unos malvados, que son gente bastante desagradable. Que desfogan todo lo que desfogan cuando están haciendo chistes. Se les agota el buen rollo. O sea. Entonces es curioso. También esto, ¿no veis? El carisma al final depende de los demás, de cómo te vean los demás. ¿Cómo es Berto Romero? Entonces, pues, o cómo es Andreu, o cómo es un científico que lidera la inteligencia artificial o cualquier otra cosa. ¿Cómo es en realidad? Pues como lo ven los demás. Es mi opinión, de ahí no me vais a mover de ahí. Bueno, no lo vamos a intentar más entonces. Sí que es cierto que no lo hemos mencionado antes, pero yo creo que el humor es algo muy determinante en tener carisma o no tener carisma. Sí, absolutamente. El humor, el sentido del humor y la inteligencia para entender y manejar lo absurdo al antojo de uno, que hemos hablado en algún programa sobre ello. Y la habilidad social y la forma de relacionarte y la pasión con la que actúas y la comunicación no verbal y el modo de mirar a los ojos a los demás y la autenticidad y la sinceridad. A mí es que tampoco me resulta nada carismático alguien que dice lo que no piensa, o alguien que tiene un comportamiento determinado para conquistar y seducir a los demás, y el efecto que logra es justo el contrario. Es decir, que hay un componente aquí ético, esto de la vinculación entre ética y estética. Yo creo que en el caso del carisma, es inseparable. Yo creo. Sí, bueno, yo por supuesto comparto tu opinión
en algunas cosas, Rosa, no te puedo conceder todo a mí, pero por ejemplo sí que me resulta chocante que la gente hoy considere como carismáticos a ciertos personajes que, por supuesto, no tienen ningún tipo de valor ético en la cabeza, pero también personajes que a lo mejor se dedican a hacer humor. Vuelvo a sacar el tema del Congreso. Un político se sube allí al estrado simplemente a hacer chascarrillos con los problemas de corrupción de los demás o cosas así. Siento que me parece erróneo, ¿no?, considerar a esa persona como una persona carismática. O sea, porque me parece que se está relacionando el carisma con algo que es absolutamente dañino, ¿no? Claro, es que yo, perdón... No, sigue, vale, Alex. Vale. Joder, macho, a ver luego quién come contigo. Que yo creo que, o sea, yo también quería retomar lo que había dicho Sergio, porque me parecía súper interesante, que decías antes que ser carismático es saber lo que quiere el resto. Y claro, en ese sentido, pues efectivamente, si el resto quiere que seamos un show y que nos dediquemos a este tipo de cosas, pues igual eso es ser carismático, pero claro, eso quizás sea conflictivo. Incluso antes, lo que estabais diciendo los dos, tanto Rosa como tú hacías alusiones, por ejemplo, yo creo a personas como Trump o Elon Musk. ¿Son carismáticos? Sí. No, pero tienen la facultad que decía Rosa de que realmente dicen lo que piensan. O sea, quiero decir, no tienen por qué esconderse. La pregunta es cómo diciendo lo que piensan. Claro, les percibe la gente como carismáticos. Claro. Ya, ese es otro tema. Yo es que en ese sentido lo que quería plantear, que lo planteé también cuando hablamos de la elocuencia en clase, es si el carisma es algo bueno. Porque si sirve para convencer a la gente, depende de un conjunto de subjetividades muy subjetivas y a lo largo de la historia se ha utilizado para cometer atrocidades, igual el carisma no es tan bueno. Creo que dependerá del contexto. O sea, el carisma de Berto Romero es bueno. El carisma que tiene Berto Romero cuando cuenta chistes, por ejemplo, es bueno, no el que narraba de un señor que entra a una discoteca a hacer Yo es que creo que normalmente no es tan drástico la diferencia entre la cara que estás mostrando y lo que realmente eres. O sea, nos estamos imaginando como alguien que va ahí, pone una pose delante de un público y luego pues va a su casa y dice les he engañado a todos. Pero bueno, he traído también un fragmento de mi filósofa de cabecera, Ter, hablando sobre este tema. Claro, él al decir tu personalidad es una fachada, lo que está como dando a entender es que mi personalidad es falsa o algo así, en plan que me comporto de una manera, pero mi yo interior verdadero es otro. A mí lo que me ofendió no es que me llamara falsa, eso me da igual. Lo que me ofendió fue que llamara falsas a las fachadas. ¿Qué dices? Una fachada falsa. ¿Tú qué ves cuando ves una fachada? Porque yo te voy a decir lo que yo veo. Una superficie que se adapta fielmente al contorno del edificio y que a lo mejor tiene ventanas. Si la ventana es muy grande, pues seguramente dé a un espacio grande, rollo un salón, una oficina. Entonces, estoy llevándolo a nuestro terreno. Estoy pensando ahora mismo en casas, pero... No, sí. Claro, o sea, que... Bueno, que te digan, tu personalidad es una fachada. O sea, puede utilizarse la metáfora de la fachada o como si fuéramos también un dado, ¿no? Y cada vez muestras una cara diferente. Pero al final... Creo que muchas veces no estás impostando tanto, simplemente ¿por qué tú estás proyectando esa imagen? Aunque haya ciertas cosas que haces intencionadamente para generar una reacción, pues porque hay algo que tú quieres, sí. Hay algo en ti que es lo que estás llevando fuera. Y yo creo que en los grandes personajes carismáticos de la historia se ve claramente. O sea, en un Hitler se ve que a mí sí me parece un personaje carismático, por lo menos en el sentido político de la palabra, o lo que actualmente se relaciona con un político carismático. Pero fíjate, antes planteabais lo de si el carisma nace o se hace. Entonces, volviendo al personaje, a Hitler, por ejemplo, en el momento que Hitler empieza a entender, o a Hitler le convencen de que tiene carisma, a partir de ese momento él va a desarrollar ese carisma y eso va a hacer lo que movilice hacia el salvajismo a millones y millones de personas y a otros a la tumba o a las cámaras de gas, que es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que también hay una parte de decir, bueno, el carisma se puede entrenar, se puede perfeccionar. Claro que sí, porque hay una puesta en escena, porque hay una interpretación, una impostura, como decías tú antes, ¿no? Hay una impostura, es decir, ¿por qué? Pues porque sí, antes comentabais lo del Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados se ha perdido ya algo que es fantástico, que era la esencia del parlamentarismo, que es el debate. Entonces el debate ya no existe. Ahora lo que existe es el titular, el soltar el titular
para que los periodistas muerdan el anzuelo. Entonces, ya veréis cómo en la vida real, en vuestra vida profesional, cuando vayáis a una rueda de prensa, el titular os lo van a dar. O sea, hay técnicas maravillosas, inflexiones de voz, momentos en el que hay que decir, miradas con las que yo te miro a ti y digo, esto que está diciendo el presidente no es verdad, y miro a otro lado. Tú ya tienes el titular, porque te lo he dicho a ti, sin decírtelo, para que tú lo escribas. Además, es curioso, y esto funciona así. Entonces, el parlamentarismo se ha reducido a la búsqueda del titular para la prensa. Y eso se dice abiertamente. Recuerdo en el famoso documental que terminó publicando El País de Moncloa, en el que pues un poco ven la vida del presidente durante unos días. Se dice abiertamente, con una ministra, creo que es con Teresa Rivera, le dicen sus asesoras, bien, toma estas 3 frases para tu primera intervención ante la prensa para que tengan titulares. Se dice abiertamente. Yo estaba pensando, yo creo que carismáticos en se hace, hay que tener ciertas tablas para poder hacerse el carismático. Hay gente que no va a llegar nunca a sentirse cómoda hablando en público o intentando convencer a una audiencia, pero con unas mínimas tablas yo creo que sí que se puede elegir ser el puto amo. Y yo lo reflexionaba esta mañana. Voy a contar esto porque espero que... A ver qué reflexión vas a decir, que tus reflexiones son oro en paño. Claro, estabais hablando de Hitler, yo voy a hablar de un personaje que conozco un poco mejor, ¿no? Que soy yo mismo. Y... Bueno, casi comparables. Yo veo mucho paralelismo, sí. Exacto, y lo voy a contar porque espero que para cuando se emita esto yo ya tenga aprobada esta asignatura. Yo hace poco he hecho una exposición en clase, una exposición oral, que es algo que yo domino mucho y siempre intento hacer porque hablo bien en público y sé que así parece que sé más de lo que sé. Y en esta exposición concretamente la he hecho sobre un autor que no había leído nunca nada sobre ese autor, sobre un texto que no conocía y que empecé a leer 5 horas antes de la exposición. Pero si 5 horas antes de la exposición, a las 3 de la mañana. Exactamente, vale. Empecé a leerlo a las 3 de la mañana. Muy buena hora. Llegué a clase, comenté exactamente lo que ponía en el texto, o sea, no añadí nada, ni hice ninguna interpretación. Puse un ejemplo de Emil Durkheim, que me acordé de él, de otra asignatura de sociología, y he recibido esta mañana la valoración del profesor. Tu exposición ha sido excelente. Has demostrado una comprensión clara del texto, identificando con precisión las ideas clave y además has sabido añadir información. O sea... Madre mía, que tiene el correo abierto ahí. Es que pero os juro que yo no tengo ni idea de lo que he hablado en esa exposición. ¿Y ante el carisma ¿te aplaudimos con las orejas o qué hacemos? No, pero es la reflexión y lo hablo mucho con Alex. O sea, en una carrera de humanidades como la que estudiamos nosotros, o sea, la forma es tan importante que muchas veces da igual lo que cuentes. O sea, tenemos compañeros que son capaces de hacer exámenes de 24 páginas que evidentemente no estás respondiendo a lo que te han preguntado porque te sobran 21 y los profesores son incapaces y no tienen herramientas para decir esto que dices está mal, o muchas veces no se atreven, aunque evidentemente sabrían contestarlo, porque cuesta mucho evaluar cualitativamente y atreverse a prestar atención y decir esto que has dicho está mal. Si la forma es buena, si escribes bonito, si hablas bonito, eso suma muchísimo. La fachada es muy importante, sí. Yo como profe, que me doy por aludida. Con respecto a esta nota y este correo que te han enviado hoy, a lo mejor ocurre que el profe lo que efectivamente quería era una interpretación del texto sin florituras, porque hay gente que toma el texto y contexto, autor, y se habla de todo menos el texto, Andrés. Con respecto a lo difícil que es corregir objetivamente, etcétera, absolutamente de acuerdo. Y los profe en general sí tienen criterio. Ahora bien, es cierto que una idea bien expuesta vale más que 80 folios sin decir nada. Entonces, si no manejas la comunicación, chungo, difícil. Totalmente, pero yo siempre he tenido esa sensación de que he ganado muchos puntos en mi media de la carrera por escribir bonito y por hablar bonito, bueno, y no por el pero es que eso es porque te estás expresando bien, claro. O sea, es importante. También es una cosa importante, es otra aptitud tuya, sí, claro, que otra gente no tiene. Es otra aptitud y que merece ser valorada. Lo que estoy diciendo es que esa aptitud sustituye al contenido en muchas ocasiones. Complementa al contenido. Sí. Complementa. Yo no estoy tan de acuerdo. Dijiste, has dado un dato que me ha llamado mucho la atención. 5 horas antes te pusiste a trabajar sobre el tema. Sí. Bonita palabra, trabajar sobre el tema. Es decir, que cuando llegaste allí habías estado 5 horas
trabajando. O sea, No. Había estado 2. Las otras 3 las había pasado durmiendo. Bueno, pues 2 horas. Bueno, esas 2 horas dieron su fruto, porque te han servido para aprobar esa asignatura y tener esa valoración. ¿O no? Sí, sí. Es decir, bienvenido, o sea, pero al final has tenido que trabajar 2 horas un asunto para examinarte. A eso es lo que has dicho. Sí. Luego, por tanto, has tenido que trabajar. O sea, no es, yo he llegado aquí, ciencia infusa, me he inventado todo. No has hablado de nada, O sea, durante 15 minutos. No tengo nada que reprocharte en este caso. Hay gente que se pone a estudiar una materia de 200 folios la noche anterior. O sea, que todos hemos pasado por ahí, y si luego tienes suerte, que te cae la pregunta que resulta que más te gustaba, pues fenomenal, y si no, pues chico, mala suerte. También la suerte forma parte de los estudios. En derecho romano estaban las famosas 12 tablas romanas, que dice, ¿qué sentido tiene en latín aprenderse las 12 tablas romanas? Bueno, pues mira, uno de los últimos juicios en los que estuve, allí el abogado defensor en el foro, o sea, en el tribunal, soltó parte de una de las 12 tablas y todo el mundo nos quedamos así, o sea, que se siguen utilizando. Es decir, memorizar eso para que, pues mira, para de vez en cuando soltarlo. O sea, a mí me parece que lo tuyo no tengo nada que reprochar. Lo has estudiado, has tenido suerte, chico, bienvenido, ya te pillarán. Ya me pillarán, por supuesto que sí. Acabo de mirar el reloj y nos quedan 3 minutitos de grabación. Se me ha pasado rapidísimo, sí. Así que dejo a gusto de mi copresentador que elija el último tema y le voy diciendo a nuestro invitado que le voy a pedir una canción para cerrar el programa para que la vaya pensando. Incluso en vez del último tema podemos hacer algo que nunca hacemos con tiempo, que es la reflexión final de cada uno. La reflexión final. Que yo tengo una. Venga, por una vez. No, es que yo quería decir que hemos empezado llamándote, Santiago, carismático, y yo quería decir que, o sea, para nosotros fuiste totalmente carismático cuando te escuchamos en el día de la radio, que estabas contando, pues, a qué dedicas tu tiempo últimamente, si echabas de menos el trabajo y demás. Y es que estábamos esperando, Sergio y yo, que nos pases tu plano de las baldosas sueltas de Salamanca. Llevamos desde ese día que nos estábamos partiendo de risa escuchándote, diciendo, es que necesitamos este plano, yo ahora estoy pisando baldosas sueltas. Y todos los días. Porque así te ayudamos a ampliarlos y nos damos cuenta de alguna nueva. Sí. Bueno, pues lo hay. Una frase graciosa, ¿no? Es decir, en Salamanca salir de tapas es ir evitando aquellas baldosas que se mueven y aquellas alcantarillas que están hundidas, ¿no? Eso es salir de tapas en Salamanca. Es una actividad mucho más divertida, entonces, de lo que parece a priori. No, es divertida y además forma parte de mi nueva vida como jubilado. Ya está. Rosa, ¿alguna reflexión? No sé si vas a la alcantarilla, sí. No reflexión, vale. Pregunta. Pregunta. Para una persona tan experimentada como tú en la radio, ¿tú qué le dirías a estos chicos novatos que están empezando con estas ilusiones del mundo de la radio? Pues que no pierdan la ilusión y que sigan echándole carbón a la máquina de la vocación. Simplemente eso, la vocación no es algo que tú tienes, una vocación es algo que también tú tienes que alimentar, tienes que preparar, tienes que echarle carbón prácticamente todos los días, varias veces al día. Si les gusta esto, si les apasiona esto, que no pierdan la ilusión y que sigan alimentando esa vocación. Y también con hornazo. Por supuesto. Habría que cerrar también con esto. Ahora nos comemos uno, todos juntos. Alex, es súper breve, que el tiempo se lo han comido otros. Perfecto. Hace poco se decía que la ideología no es algo que tú tienes, sino algo que te tiene a ti. Quizá pase lo mismo con la vocación, quizá pase lo mismo con el carisma. Efectivamente, pues tenemos que empezar a valorar esas cosas que no tenemos nosotros, sino que nos tienen a nosotros y que hay que trabajar más en ellas. Pues antes de que lo despidas, Santiago, ¿con qué canción quieres que despidamos este programa? Pues mira, estos últimos meses se ha hablado mucho de un cantante que se llama Bob Dylan, que anduvo por Salamanca, y con canciones realmente extraordinarias y poemas fantásticos. Y yo pienso que no sé si los norteamericanos, no tendrán que echar mano de aquellas canciones que en la década de los 60 y de los 70 pues iluminaron el camino a muchas generaciones. Y vamos, en fin, yo propondría una canción que dice mucho más de lo que todos nos
nos quedamos en el estribillo que es el Blowing in the Wind, la respuesta está en el aire de Bob Dylan. Pues ahora la ponemos para terminar. Sergio, ve despidiendo el programa. Bueno, pues queridos oyentes, yo me quedaré también con una reflexión, por supuesto, no puedo evitar decirla, y es que creo que el carisma tenemos que intentar relacionarlo con algo más sano, con lo que estamos relacionándolo actualmente, ¿no? Con esos personajes que son graciosos quizá donde no deben. Tenemos que relacionarlo con esa elocuencia que antes saltaba a la vista, con esos valores que también mencionaba Rosa. Y pues bueno, sin más, queridos oyentes, nos quedamos con esta canción de Blowing in the Wind. No sabemos dónde estaremos la próxima vez que nos escuchen, a lo mejor no estamos en este estudio, pero bueno, viento habrá, seguro. Blowing in the Wind, seguro que estaremos. Pues muchas gracias, volvemos pronto. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao! Yes, and how many years can some people exist